se toma de todo, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a continuar con Reino Monera, que es lo que tenemos que ver, que es lo que tenemos que terminar hoy día. Hemos estado hablando hasta acá de las diferencias entre arquea y bacteria, de las características. Vamos a empezar a hablar ahora de la última parte, que es la reproducción de las bacterias. Y también cuáles son las causas o fuentes de variabilidad en una bacteria. Las bacterias, como ustedes ya vieron en el ciclo celular, se dividen, se reproducen por fisión binaria. ¿Qué quiere decir esto? Una bacteria que duplica su material genético, ese material genético se une a las paredes de la bacteria se estrangula y se divide en dos. Ahora, este proceso de fisión binaria tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? ¿Qué desventaja tiene esto? ¿Hay variabilidad en el proceso de fisión binaria? ¿O son todos iguales a la madre? ¿Todas las hijas son iguales a la madre? Pues igual a la madre, creo. Exactamente, es decir, en un proceso de fisión binaria no existe la variabilidad, porque de una célula se divide en dos, de cada una de estas dos más. Entonces, si no existiera algún proceso que da variabilidad, todas las bacterias serían iguales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que le da variabilidad a las bacterias entre sí? Bueno, la principal fuente de variabilidad en las bacterias son las mutaciones. Las mutaciones, ya las hemos visto en genética, las vimos en el ciclo celular, las vimos en ácidos nucleicos. Las mutaciones que ocurren en una bacteria pueden ser transferidas a las hijas en el proceso de fisión binaria. Cuando yo transmito, fíjense que ahí tienen el concepto de transferencia vertical y transferencia horizontal. Cuando yo transfiero material genético desde una célula a sus hijas, eso se llama transferencia vertical de genes. Es decir, de una célula a sus hijas. ¿Qué significa transferencia horizontal de genes? Significa cuando la transferencia se da entre individuos de la misma especie. Es decir, no de una célula a sus hijas, sino entre individuos. Por ejemplo, en este caso, en una transferencia horizontal, sería entre bacterias, por ejemplo, no de una bacteria a sus hijas. Entonces, la mutación es la principal causa de mutación. Ahora, hay otros mecanismos de transferencia horizontal, que es esto que yo les digo, de pasarse ADN entre los distintos individuos, por ejemplo, entre las distintas bacterias, y dentro de esa transferencia horizontal vamos a encontrar la conjugación, la transformación y la transducción. Tres procesos que también van a contribuir a la variabilidad de las bacterias, además de las mutaciones. Entonces, empezamos con el proceso de conjugación, y ahí está lo que estuvimos hablando de los pilus y los pili, que me preguntaban que cómo era, que qué pasaba. Bueno, acá está. El proceso de conjugación es un proceso por el cual, ¿se acuerdan que dijimos al principio que las bacterias tenían fragmentos extras de ADN que se llamaban plásmidos? Que yo les conté ese plásmido, en este caso fíjense que dice plásmido F. Bueno, este plásmido F le da a las bacterias la presencia de los pilus, que ya los estuvimos viendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta bacteria tiene su ADN normal, pero además tiene un plásmido F, que es un fragmento extra de ADN extracromosómico. Ese fragmento, que se llama plásmido, puntualmente en este caso, es el que permite la formación de los pilus. Entonces, ¿qué va a pasar? Mediante ese pilus, esta bacteria le va a pasar ADN
a esta, que fíjense que solamente tiene su ADN, no tiene plásmido, por eso se le llama F negativo. Entonces, ¿qué ocurre? Y ahí está un poco lo que me preguntaban antes. Esta bacteria va a duplicar el plásmido, de hecho los plásmidos se duplican en forma independiente del ADN de la bacteria, y va a pasar un plásmido hacia la bacteria receptora, que es lo que están viendo acá. Entonces, ahora, no solamente que esta bacteria, que era la original, tiene el plásmido F, sino que ahora también la nueva célula que no lo tenía, ahora también lo tiene. Entonces otra vez se transforma en una célula F positiva. ¿Por qué? Porque ella también tiene plásmido F y por lo tanto tiene también pili. Aparece pili singular, pili en plural. Entonces, esto que han visto acá, que es pasaje de ADN cromosómico o ADN entre individuos por contacto, es lo que se llama la conjugación. Esa es la definición de conjugación. El pasaje de ADN, el pasaje de genes entre individuos por contacto. Puntualmente acá pueden hacerlo por medio de los pilus, van pasándose, un poco lo que me preguntaban recién, fíjense, funciona como un puente, y a partir de ese puente se pasa en el material genético. En este caso se pasaron un plásmido. Se cree que así como viene el plásmido F, que es el que me permite la formación de los pilus, se cree que existe también el plásmido R, que es un plásmido que le da resistencia a las bacterias, mejor dicho, por ejemplo, a los antibióticos. Entonces ese plásmido se supone que se lo irían pasando por este mecanismo de una bacteria a otra, y sería la causa por la que las bacterias también cada vez son más resistentes, porque se irían pasando ese plásmido de resistencia de unas a otras. Entonces este mecanismo se llama conjugación, es el pasaje de ADN, el pasaje de genes entre individuos por contacto. Eso es la conjugación. ¿Se entendió? Un poco que antes me lo preguntaban cuando vimos los virus, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Dani. Bien. Sí, Dani. El segundo tipo de proceso que me puede generar una variación, que se llama transformación. Es otro proceso de lo que vimos como transferencia horizontal, es decir, en este caso no es de una célula a sus hijas, sino entre sí. Recién vimos la conjugación, vamos con la transformación. En este caso, no hay un contacto directo entre bacterias, sino que la bacteria capta un genoma externo de su medio y lo incorpora a su genoma. Entonces, la transformación es un proceso por el cual una bacteria capta genoma extra del medio que lo rodea, la captación de genoma extra del medio que lo rodea a una bacteria y lo incorpora a su genoma. Eso es un proceso que se llama transformación, y también es un proceso, como dije recién, que favorece la variabilidad en las bacterias. Y el tercer proceso es lo que se conoce como transducción. En este caso va a intervenir no solamente las bacterias, sino también va a intervenir un virus. ¿Por qué? Porque en este caso, miren, ¿se acuerdan cuando vimos el ciclo lítico y lisogénico del virus? Yo tenía una bacteria que tenía su ADN, la bacteria, y esto que tienen acá es un virus que tiene su propio ADN. Bueno, ingresaba dentro de la bacteria, hacía ciclos líticos, ensamblaba copias del virus, pero miren lo que pasó acá. Esto que tienen acá son copias virales, son copias de virus. ¿Y qué pasó?
Algunas, cuando se ensamblaron, llevaron ADN viral, pero otras, por error, llevaron ADN bacteriano. Entonces, supongamos que ahora este virus va a colonizar otra bacteria. Lizaron la bacteria esta, liberaron las copias víricas, bueno, este virus va a ir a colonizar otra bacteria. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es, va a insertar ese ADN en la célula y ese ADN se va a recombinar con el ADN de la nueva bacteria. Entonces, ¿qué significa una transducción? Que es lo que están viendo acá. Es la transferencia de material genético, o sea, de ADN, de una célula a otra por medio de un virus. ¿Cómo se llaman los virus que infectan bacterias? Estos virus que infectan bacterias, ¿cómo se llaman? ¿Qué nombre recibían? Bacteriófagos. Muy bien, bacteriófago. Entonces, en ese caso, el bacteriófago es quien ha llevado ADN desde la bacteria original a esta nueva bacteria. Entonces, en este caso, no es que las bacterias han tomado contacto entre sí por medio de un pili, sino que han recibido ADN producto de que el virus lo traía. Ese es el proceso de transducción. Entonces, todos estos procesos que han visto son procesos que van a contribuir a justamente la variabilidad de las bacterias. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto, de estos procesos? No, Dani. Bien. Hemos hablado de bacterias, tenemos que hablar de antibióticos. Ustedes tienen un cuadro que dice ensayo del uso de los antibióticos en la página número 22 y 23 del cuadernillo, que básicamente es, generalmente los cuadros no los leen, por eso es que hago hincapié en este cuadro. Les hablo un poco de los antibióticos. Un antibiótico interfiere en la capacidad de la bacteria, en la función del patógeno, pero sin afectar la célula del hospedador. ¿Todos los antibióticos actúan iguales? No. Hay distintos mecanismos por los cuales un antibiótico puede afectar a una bacteria. ¿De qué depende? Del tipo de droga. No todos los antibióticos que nosotros tomamos tienen la misma droga. Está la penicilina, la cefalosporina, la tetraciclina, no sé, la streptomicina. Hay miles de drogas antibióticas. Todos atacan al patógeno, diríamos, a la bacteria de la misma manera. O sea, no de la misma manera. Atacan todos al patógeno, pero de distinta manera. Por ejemplo, algunos pueden inhibir su pared celular, como la penicilina o la cefalosporina. Algunos pueden hacer que esa bacteria deje o inhiba su proceso de síntesis de ácidos nucleicos, como por ejemplo la sulfamidas, la rifampicina, y otros puede que, por ejemplo, inhiban la síntesis de proteína de esta bacteria. Por ejemplo, la gentamicina, las tetraciclinas. Entonces, todos los antibióticos tienen un fin, que es tratar de evitar que esa bacteria que ingresó se siga replicando, siga dividiendo. Obviamente, cada uno va a hacerlo por distintos mecanismos. El primer antibiótico que fue descubierto fue la penicilina por Alexander Fleming, y lo descubrió analizando un hongo. Básicamente la penicilina viene de un hongo, que es el penicillium. Pero ojo, porque no todos los penicillium producen penicilina. ¿Alguien sabe cuál es el hongo penicillium? ¿Alguien lo ha visto alguna vez, al penicillium? Lo han visto más veces de lo que creen. Cuando la fruta se pone verde, cuando el pan se pone verde, es un penicillium. Lo que pasa es que no es el penicillium que produce penicilina. Hay una especie particular de penicillium, que es el Penicillium notatum,
que es el que produce la penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico que se descubrió. Y, de hecho, la Segunda Guerra Mundial fue como el lugar donde se probó a la penicilina, donde se puso a prueba si de verdad la penicilina y otros antibióticos servían o no. Hoy en día, la penicilina se sintetiza en un laboratorio como la mayoría de los antibióticos que nosotros conocemos y que tomamos a diario. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Entre las pruebas que se empezaron a hacer con la penicilina, se descubrió que hay cepas de bacterias que son resistentes a la penicilina. Es decir, que la penicilina no les hace nada. Por ejemplo, algunas cepas de Staphylococcus aureus, pero también se descubrió que el Staphylococcus es resistente a otros antibióticos como el cloramfenicol, la tetraciclina, la streptomicina, que son otros tipos de antibióticos. Ahora, ¿qué significa ser resistente? Porque se acuerdan que hasta incluso en evolución hablamos de bacterias resistentes. Bueno, ¿qué significa que sea resistente? Bueno, el concepto de resistencia viene cuando una bacteria tiene algún mecanismo por el cual impide o dificulta que el antibiótico, en particular, se encuentre con su blanco. ¿Qué quiere decir su blanco? Una estructura química con la que el antibiótico debe unirse para cumplir su efecto. Entonces, ¿a qué se debe esta resistencia a los antibióticos? Bueno, obviamente a mutaciones, eso es verdad, es decir, hay bacterias que tienen mutaciones espontáneas y que hacen que sean resistentes. También se debe un poco a lo que estuvimos hablando recién de los plásmidos, es decir, a recombinaciones de genes, pero la realidad es que las bacterias sean resistentes a los antibióticos, para nosotros es bastante perjudicial. Es decir, el desarrollo de la resistencia de una bacteria a un antibiótico es más rápido que la capacidad que tiene la industria de producir el antibiótico. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Y en particular, uno de los factores más importantes es nuestro uso indiscriminado de antibióticos. Tomamos antibióticos por todo. Tomamos antibióticos si nos duele la garganta, si estamos resfriados. Esa es la principal causa por la que cada vez existen más bacterias resistentes. También antes se utilizaban antibióticos como aditivos alimentarios, se usaban, por ejemplo, para conservar embutidos. Hoy en día ya no, así que no se usan, se usan otros tipos de conservantes, pero hoy en día la principal causa, como les digo, por la que las bacterias son resistentes es nuestro uso indiscriminado de antibióticos. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo hace una bacteria para interferir entre el antibiótico y la sustancia química con la que se tiene que unir? Bueno, puede hacerlo por distintos procesos. Hay algunas bacterias que degradan el antibiótico, que tienen enzimas por las cuales degradan el antibiótico o expulsan el antibiótico fuera de la célula. Hay otras bacterias que, por ejemplo, lo que hacen es modifican la sustancia química con la que se tiene que unir el antibiótico, entonces hacen que sea insensible al antibiótico. Por el mecanismo que sea, cuando una bacteria se vuelve resistente a un antibiótico, para nosotros es perjudicial. ¿Y saben dónde hay mucha cantidad de bacterias resistentes? En los hospitales. Las famosas bacterias intrahospitalarias. ¿Por qué para nosotros es perjudicial que cada vez haya bacterias resistentes? ¿Por qué les parece que es perjudicial? ¿Qué pasa si las bacterias son resistentes? Significa que nos siguen contagiando y nos siguen haciendo mal. Por eso es malo para nosotros, porque no tenemos cómo matarlas y cómo evitar que nos dejen de hacer mal. Exactamente, porque no tengo con qué atacarlas.
Entonces, cuanto más hagamos uso indiscriminado de los antibióticos, cuando realmente tengamos que usar esos antibióticos, probablemente no nos hagan efecto. Y por eso muchas veces se habla de las bacterias, de las famosas bacterias intrahospitalarias, que es como que no, ¿cómo les puedo explicar? Como que no se las puede eliminar con nada, como que son re peligrosas, que son re letales. Y claro, piensen que esas bacterias están acostumbradas a antibióticos, desinfectantes, y bueno, sin embargo, siguen viviendo. Quiere decir que con el tiempo, por un proceso de selección direccional, cada vez estimulo más el crecimiento de las resistentes. Entonces eso para nosotros es importante. Bien. La última parte de esta unidad. Dani, perdón, te tengo una pregunta con la anterior. Entonces, si supuestamente, si nos podemos pensar que entonces así las bacterias nuevas en teoría son más resistentes a nuestros medicamentos y las bacterias antiguas en teoría son menos resistentes, ¿por qué Claro, se, por qué se le tiene más miedo, por ejemplo, a las bacterias o virus que están congelados de hace millones de años, si en teoría las tendríamos que matar fácilmente porque no tienen resistencia a nuestros medicamentos? porque vos no sabés qué mutación puede haber tenido. Vos podés conocer las que tenés ahora. Y es lo mismo que pasa por ejemplo, con el COVID. ¿Cómo se sabe que aparece la cepa Delta, la cepa de Manaus, la cepa de esto? Porque hoy en día convivimos lamentablemente con eso, estamos hablando de un virus, ya lo sé, pero para que te des una idea, entonces podemos analizar, podemos extraer muestra y analizar el efecto que genera esa mutación. Pero una bacteria que está hace 2000 años, yo no sé la mutación que puede llegar a tener, qué puede generar, porque no la conozco. Entonces yo sé que hoy en día, dentro de todo, no hay ninguna que pueda ser sumamente letal y existen antibióticos, porque permanentemente se están sintetizando nuevos antibióticos, obviamente todos se sintetizan en laboratorios, entonces puede que alguno de los nuevos sirva, aunque sea para las mutaciones o la resistencia que puedan tener las bacterias. Pero yo no sé qué pueda pasar con las otras. Entonces, bueno, ese es el miedo del que vos me hablás. ¿Sí? La realidad es que cuando un individuo muta, como yo les decía la otra vez con los virus, yo no sé la mutación que pueda generar. No sé si es peor, no sé si es más contagiosa, no sé si es más letal, no sé si voy a tener algo con que atacarla o no. No sé si los antibióticos van a servir, quizás no sirvan. Entonces, bueno, ese es el tema. Que cuando un individuo tiene una mutación, ya sea una bacteria o un virus, yo no sé el efecto que pueda generar esa mutación. No en la bacteria, sinceramente a mí en la bacteria no me importa. Sí me importa lo que genere en el contagio, en la letalidad, en eso es lo que a mí me importa. En la resistencia, porque quizás adquieren una mutación que las hace resistentes a la mayoría de los antibióticos. Entonces tengo que buscar el antibiótico indicado hasta que logre matarlo. Bien, vamos ahora sí con la nutrición. ¿Qué significa esto? Acá van a tener que traer toda la química del Rodri y volverla a traer a su cabeza. Por más que estamos en biología, van a tener que sacar la biología y meter un poco la química acá adentro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver ahora son reacciones químicas. Desde ya les aclaro que va a aparecer mucho, muy largo, muchas reacciones químicas. Lo que a mí me interesa que entiendan es que ustedes tienen que saber todo lo otro, no dejen, o sea, no estudien esto y dejen de estudiar todo lo anterior. Si no tienen tiempo, y bueno, probablemente haya una pregunta de esto y de lo otro haya 10. Entonces, todo esto es química y lo van a ir madurando con el tiempo. Cuando terminen de entender bien la química, van a terminar bien de entender estas reacciones químicas que vamos a ver ahora. Por ahí, qué sé yo les hablo de una reducción, de un aceptor de electrones, de una oxidación, y si todavía no entienden bien el tema, bueno, puede que les cueste entender el proceso. Cuando empiecen a avanzar en química, van a terminar de entender de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? Porque esto es como la química aplicada a las bacterias. Las bacterias necesitan una fuente de energía y una fuente de carbono. Entonces yo las puedo clasificar nutricionalmente según la fuente de energía y según la fuente de carbono que necesitan. Entonces, si como fuente de energía
usan la luz, yo les voy a llamar fotótrofos. Si como fuente de energía utilizan un compuesto químico, yo les voy a llamar quimiótrofos. Ahora, respecto a las fuentes de carbono, pueden usar una fuente de carbono inorgánico, como el dióxido de carbono, y les voy a llamar litótrofos, o pueden usar una fuente de carbono orgánica, como puede ser la glucosa, y les voy a llamar organótrofos. Pero ojo, porque voy a empezar a tener combinaciones. Fotolitótrofos, fotoorganótrofos, quimiolitótrofos, quimioorganótrofos. Que de hecho es lo que tienen acá. Es decir, cuando una bacteria se va a nutrir, necesita tanto una fuente de carbono como una fuente de energía. Entonces, otra clasificación que yo puedo hacer de las bacterias es teniendo en cuenta esto, su fuente de energía y su fuente de carbono. Vamos a ver cada uno de estos grupos, porque las FACU se los piden. Lamentablemente, como les digo, tiene mucha química esta parte, pero es lo que sale tal cual en el cuadernillo de la FACU, entonces lo tenemos que ver. Fíjense que la mayor parte de las bacterias son quimioorganótrofas. Esto quiere decir que la mayor parte de las bacterias van a usar una fuente química como fuente de energía, un compuesto químico, y un compuesto orgánico como fuente de carbono. Entonces, acá fíjense que están los dadores de electrones, acá están las fuentes de carbono, y acá están las fuentes de energía, y acá están los ejemplos. Fotolitótrofos, fotoorganótrofos, quimiolitótrofos, quimioorganótrofos. Acá tenemos los 4 grupos, vamos a ir viendo cada una de ellas. Empezamos con los primeros, los fotótrofos. Son autótrofos fotosintéticos. Esto, para que se den una idea, es lo más parecido a lo que ustedes han visto cuando vieron fotosíntesis. Porque estos individuos hacen un tipo de fotosíntesis oxigénica, es decir, una fotosíntesis en presencia de oxígeno. El ejemplo son las famosas cianobacterias que venimos nombrando desde que esta unidad empezó. Van a tener clorofila, puntualmente tienen clorofila A y ficobilinas, excepto un tipo de bacterias que se llaman proclorofitos, que tienen clorofila A y B, pero no tienen ficobilinas. Y estas bacterias necesitan agua, dióxido de carbono, porque obviamente van a hacer fotosíntesis, nitrógeno y unos pocos nutrientes. Como necesitan nitrógeno, tienen estructuras especializadas que se llaman heterocistos, que fijan el nitrógeno molecular. Entonces, el ejemplo dentro de los que hacen fotosíntesis oxigénica son las cianobacterias. Muchas cianobacterias viven como simbiontes. ¿Qué quiere decir simbiontes? Vimos el proceso de simbiosis, una relación donde ambos se benefician. Por ejemplo, la planta acuática Azolla, que también se conoce como lecho de agua, y una cianobacteria que tiene como simbionte, que es la cianobacteria anavena. Entonces, si buscamos acá, fíjense que estamos viendo los fotótrofos que hacen fotosíntesis oxigénica y las cianobacterias que están acá, dentro de los fotolitótrofos. Fuente de energía la luz, fuente de carbono, el dióxido de carbono, un compuesto inorgánico. Hay otras bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénica. ¿Qué quiere decir esto? Bien hacen fotosíntesis, pero en ausencia de oxígeno. Cuando yo hablo del concepto anaerobio, hablo de que no viven en condiciones con oxígeno, es decir, viven sin oxígeno. Y si digo anaerobio estricto, es que la mínima concentración de oxígeno lo mata. Eso es lo que se refiere con anaerobio estricto. Entonces, estas bacterias que ustedes tienen acá, que hacen fotosíntesis anoxigénica,
tienen la particularidad de que tienen lo que se llama bacterioclorofilas. Tienen un solo fotosistema y realizan el flujo de fosforilación cíclico. ¿Se acuerdan la fotofosforilación? Que vimos el flujo cíclico, el flujo acíclico. En este caso, van a ser flujos cíclicos. Entonces, dentro de este grupo de los que hacen fotosíntesis anoxigénica, en vez de usar agua como poder reductor, van a usar o azufre, o anhídrido sulfuroso, o hidrógeno, o materia orgánica. Y dentro de los que hacen fotosíntesis anoxigénica tenemos bacterias rojas o purpúreas del azufre, bacterias rojas o purpúreas no sulfúreas, bacterias verdes del azufre, bacterias verdes no sulfúreas. Todos estos van a hacer procesos de fotosíntesis anoxigénica. Ojo, porque dentro de los grupos pueden haber algunas excepciones. Fíjense acá que tenemos que las purpúreas y verdes del azufre son fotolitótrofas, mientras que las purpúreas y verdes no sulfúreas son fotoorganótrofas. Entonces, hay dos que usan como fuente de carbono un compuesto orgánico y dos que usan como compuesto inorgánico, el carbono. Entonces, acá están, las que ven acá. Empezamos con las bacterias rojas o purpúreas o púrpuras del azufre y tenemos el género cromático. En este caso, utilizan anhídrido sulfuroso, acumulan azufre y estas bacterias rojas o púrpuras del azufre que tienen ahí se caracterizan porque en general utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono, es decir, son litótrofos, pero muchos pueden nutrirse de compuestos orgánicos y ser organótrofos. ¿Qué tienen estas bacterias rojas o púrpuras del azufre? Que normalmente utilizan el anhídrido sulfuroso, es decir, el H2S, como poder reductor y acumulan azufre. Pero cuando se agota ese anhídrido sulfuroso, utilizan el azufre como dador de electrones y lo oxidan a sulfato. Entonces, ese es el mecanismo que utilizan las bacterias estas, que como les dije, hacen fotosíntesis anoxigénica. No van a usar agua. Eso, lo primero que les conté es, en vez de usar agua, utilizan alguno de estos compuestos como poder reductor. El segundo grupo son, las bacterias rojas y purpúreas no sulfúreas. Y en este caso tenemos al grupo de las rodopseudomonas. ¿Qué quiere decir esto? Estas tienen una particularidad, que su metabolismo es versátil. ¿Qué quiere decir versátil? Cambia. Según las condiciones que yo tenga, va a cambiar. Por ejemplo, cuando haya luz y condiciones de anaerobiosis, es decir, que no haya oxígeno, van a usar para la fotosíntesis compuestos orgánicos y a veces hidrógeno. Cuando haya oscuridad y anaerobiosis, van a fermentar. Y cuando haya presencia de oxígeno en oscuridad, es decir, que no hay luz, van a hacer un proceso de respiración aeróbica. Por eso hablamos de un metabolismo versátil. Las bacterias verdes del azufre, que son estas que tienen acá abajo, es el género Chlorobium, son anaerobios estrictos, es decir, que la mínima concentración de oxígeno los mata, y son fotótrofos, es decir, que van a usar como fuente de energía la luz. Entonces van a hacer un proceso de fotosíntesis anoxigénica, como hemos dicho, y van a usar el azufre como poder reductor. Y por último, el último grupo de estas son las bacterias verdes no sulfúreas, donde tienen el grupo de Chloroflexus, que lo que van a hacer es, básicamente, como les dice ahí,
Dependiendo de, dentro del mismo grupo de las bacterias verdes no sulfúreas, tienen como distintas opciones, diríamos. Puede ser hacer fotosíntesis en forma organótrofa y usar compuestos orgánicos, es decir, puede ser fotoorganótrofo. También puede usar compuestos de azufre y ser fotoautótrofo. O también puede crecer en oscuridad y anaerobiosis y usar, como les dije ahí, actuar, mejor dicho, como un heterótrofo. Entonces, fíjense que hay algunas que tienen como un mecanismo versátil o un metabolismo versátil, pueden cambiar dependiendo de las condiciones. Yo sé que es medio difícil aprenderse todo esto de muchos nombres, encima difícil, clorobium, cloroflexus, chromatium, yo lo entiendo. Por eso les digo, vayan de a poco, son muchos nombres, muchas clasificaciones, y eso es lo que más cuesta, porque encima por ahí dentro de un grupo hay excepciones. Entonces, si dentro de un grupo encima tengo excepciones, más difícil es por ahí estudiárselo. Vayan de a poco, no piensen que en un día se van a poder estudiar todo esto porque no va a pasar. Porque además, por ejemplo, ahora vamos a empezar a ver, yo les voy a decir oxidador, reductor, y si todavía no entienden muy bien en química qué significa, y bueno, les va a costar un poco entender esta parte de la nutrición. Entonces, hemos visto fotolitótrofos, fotoorganótrofos. Me voy a meter con los quimiolitótrofos. Usan fuente de energía, un compuesto químico, fuente de carbono, el dióxido de carbono. En este caso, le vamos a llamar el grupo de los oxidadores. Oxidador de azufre, de hidrógeno, de nitrógeno, de hierro, de metano, son todos oxidadores. Entonces, su fuente de carbono siempre va a ser dióxido de carbono, lo que va a cambiar es el compuesto químico de donde obtienen la fuente de energía. Puede ser, como ven acá el listado, hidrógeno, hierro, metano, nitrito, amoníaco, bueno, dependiendo del grupo de bacterias que sea. Empezamos con los oxidadores de hidrógeno, que son los primeros que tienen ahí. Obviamente lo que van a hacer, si se llaman oxidadores de hidrógeno, es oxidar el hidrógeno. Y en este caso, si ustedes se fijan, lo que hacen es transformarlo en agua. La mayoría son quimiolitótrofos facultativos. O sea que, ¿qué quiere decir facultativo? Que si bien van a usar fuentes de compuesto inorgánico, por eso son litótrofos, también pueden oxidar compuestos orgánicos. Después tenemos los oxidadores de nitrógeno o bacterias nitrificantes. Acá, estas son muy importantes para el suelo, porque hacen un proceso que se llama nitrificación, donde nitrosoma, que es uno de los que pertenece a los oxidadores, me transforma el amoníaco en nitrito, me oxida, y nitrobacter me oxida el nitrito a nitrato. O sea, son todos procesos oxidativos. Como les dije, son sumamente importantes para el suelo, para la fertilidad del suelo, porque justamente es la manera en que se fija el nitrógeno al suelo. La ganancia energética de estas reacciones, sobre todo la segunda, es muy pequeña. Entonces, cuanto menos energía te deje una reacción química, más lento va a crecer ese microorganismo. Pero sí es común encontrarlos en el suelo y en aguas, justamente porque son importantes para la fertilidad del suelo. Un suelo necesita nitrógeno para la fertilidad, así como necesitan también, las plantas necesitan siempre una fuente de carbono, también necesitan una fuente de nitrógeno. Entonces estas bacterias que están en el suelo principalmente son muy importantes. Después tenemos las oxidadoras de azufre. Van a hacer oxidar azufre, obviamente. Acá tenemos dos grupos. Hay unos que hacen la oxidación en parte, ¿sí? Que me transforman primero el sulfuro de hidrógeno en azufre, y cuando la concentración de sulfuro de hidrógeno disminuye, el azufre lo oxidan a sulfato,
Y hay otros, como el género Tibobacillus, que directamente te transforman el sulfuro de hidrógeno en sulfato en una reacción completa, es decir, no te lo hacen en etapas. Por ejemplo, el género Tibobacillus, que es muy común, son acidófilos y tienen obviamente adaptaciones para poder vivir en ese ambiente ácido. Entonces pueden hacerlo en dos partes, hay bacterias que lo hacen como este género que ustedes tienen acá, que lo hacen en dos pasos, o el género Tibobacillus hace la oxidación completa en un solo paso. Después tenemos los oxidadores de hierro, obviamente si se oxida pasa de ferroso a férrico. No hay nada que no hayan visto en química, fíjense que estoy metiendo la química en el medio. Y otra reacción que no genera mucha energía, entonces los organismos que tienen este metabolismo también crecen muy lentamente, pero es muy abundante esto en el suelo. Entonces estas bacterias las voy a encontrar en el suelo. Y el último oxidador que vamos a ver, también es muy importante, que es el oxidador de metano. El metano, chicos, es tóxico. Entonces los metanóforos son muy importantes para el ambiente, porque lo que hacen es transformar el metano en dióxido de carbono, que queda disuelto en el agua y entonces no pasa al ambiente. Entonces los metanóforos, ¿sí? Lo que hacen es, justamente, están distribuidos en los suelos, también en el agua, obviamente, y son de importancia ecológica porque evitan que el gas metano que se produce en el fondo del océano pase a la atmósfera, porque lo convierte en dióxido de carbono y el dióxido de carbono queda retenido en el agua. Entonces, todos estos compuestos, todas estas bacterias que hemos visto acá, que las llamamos oxidadores, son todos quimiolitótrofos. Nos queda el último grupo, que son los quimioorganótrofos. Como les dije en un principio, son los más abundantes. Entonces, van a usar como fuente de energía un compuesto químico y como fuente de carbono un compuesto orgánico. Todos estos son reductores. Entonces voy a tener los reductores de oxígeno, que de hecho son los más comunes. La mayoría de las bacterias del dominio bacteria siguen este metabolismo, es decir, son reductores de oxígeno, porque básicamente cuando yo hablo de reductor de oxígeno, el proceso que hablo es el proceso de respiración celular. Por ejemplo, algunos pueden ser aerobios estrictos como Pseudomonas, otros pueden ser aerobios o anaerobios facultativos. Y, como les dije, es una vía que proporciona mucha energía. Está así. Entonces, la mayor parte de las bacterias del dominio bacteria son reductores del oxígeno, hacen procesos de respiración aeróbica. Después tengo los reductores de nitrato, son contrarios a los anteriores, los otros eran oxidadores de nitrato, estos son reductores, entonces hacen una desnitrificación de los suelos, porque lo que hacen es reducir el nitrato a nitrógeno que se pierde a la atmósfera. Entonces cuando tengo muchas bacterias desnitrificantes en un suelo, el suelo se vuelve pobre en nitrógeno. ¿Sí? Los reductores de hierro, que obviamente van a hacer el proceso inverso al que vimos antes, y los otros oxidaban el hierro y que lo reducen. Después tenemos los reductores de sulfato, y en este caso lo que van a hacer es usar el sulfato como aceptor de electrones, y van a usar compuestos de bajo peso molecular, como puede ser lactato, piruvato o etanol, o el acetato. Entonces lo que hacen es, usan el sulfato como aceptor de electrones, y, por ejemplo, usan un compuesto de bajo peso molecular, dependiendo si es de sulfovibrio, que es el ejemplo, usa lactato, piruvato o etanol, y el de sulfobacter usa el acetato, que es lo que vemos acá. Entonces lo que van a hacer es justamente una reducción del sulfato. Después tenemos los reductores de dióxido de carbono. En este caso, tenemos dos grupos. Fíjense que están los metanógenos
y los homoacetógenos. ¿En qué cambian? En el compuesto que producen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si transforman el dióxido de carbono en metano, se llaman metanógenos. Si transforman el dióxido de carbono en ácido acético, se llaman homoacetógenos. Ambos son procesos anaeróbicos, es decir, que se van a hacer en ausencia de oxígeno. Y después tenemos algo que ustedes también ya han visto, que son los fermentadores. Los fermentadores son los que hacen un proceso de fermentación, es un proceso quimio-heterótrofo, que es lo que estamos viendo, pero ¿cuál es la particularidad? Que se hace en ausencia de oxígeno. La particularidad del fermentador o de los que hacen procesos de fermentación es que no requieren aceptores de electrones externos, porque como algunas moléculas son oxidadas y otras moléculas son reducidas, entonces la ganancia neta de energía en el organismo no requiere un aceptor externo, diríamos, de electrones. Como les dije, es un proceso muy importante para... Dani, dime. la pantalla que estás compartiendo se puso en negro, no sé si a los demás les pasa lo mismo. ¿Todos siguen viendo lo de fermentadores? Ahora sí. Genial, perfecto. Por ahí se traba. Lo que les estaba diciendo es que estos organismos que hacen fermentación para la naturaleza son muy importantes. ¿Por qué? Porque la materia orgánica residual, como los restos de animales o los restos de plantas que hay, que se acumulan, que se van acumulando, solo pueden mineralizarse gracias a estos fermentadores y a otras bacterias anaerobias que también realizan ese trabajo. O sea que estos fermentadores para la naturaleza son fundamentales. Y el último que vemos respecto a la nutrición son los metanógenos o metanogénicos, que en este caso producen metano, que ya les dije que el metano es tóxico, y los que se conocen son todas especies del dominio arquea. No se conocen especies del dominio bacteria que hagan o que produzcan metano. Entonces tengo dos vías para la producción de metano: la metanogénesis acetoclástica y la reducción del dióxido de carbono. De cualquiera de las dos maneras, la producción de metano es un problema porque el metano es un gas tóxico. Entonces todas las especies que se conocen que hacen este mecanismo, que este proceso, son del dominio arquea. Hasta acá llega toda la parte de nutrición de las bacterias. ¿Sí? Hasta acá llega toda la parte de los tipos de nutrición. Yo sé que son muchas reacciones químicas, muchas, si se reduce, si se oxida, si es nitrito, si es azufre, pero esto es con el tiempo. Dense tiempo de procesarlo, a medida que van habiendo reacciones en química también lo van a poder ir relacionando con esto de las bacterias, pero bueno, es como la parte más tediosa de bacterias porque es la manera en que se nutren básicamente. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, Dani. Bien. Lo último que vamos a ver, que de hecho acá termina la unidad, es lo siguiente. La verdad, chicos, es que los océanos son un lugar bastante complicado porque hay bastante carencia nutricional. Ustedes me van a decir, ¿cómo bastante carencia nutricional? Claro, porque la realidad es que ustedes piensen que la luz solar solamente puede penetrar hasta una cierta parte del agua. Entonces, todo el carbono orgánico que se produce por fotosíntesis entre los 30 a 50 metros de profundidad que hay, es el carbono orgánico que sirve para todos los demás que se van a alimentar de eso. Entonces, los océanos y las aguas continentales son ambientes muy diluidos, es decir, el nutriente es un factor limitante en los océanos. Entonces, las algas que forman el fitoplancton fijan el carbono inorgánico, liberan carbono orgánico disuelto y los consumidores se van a alimentar de eso. Esa es la importancia que tienen el fitoplancton en lo que vendrían a ser los océanos. Entonces, lo que acá les están hablando, que es justamente de la importancia del fitoplancton, es que
se descubrió estudiando un poco cómo era la relación dentro del océano, también se estaba estudiando cómo se controlaban las poblaciones bacterianas, y se descubrió lo que se llama un ciclo microbiano. Un ciclo microbiano es como una pequeña red alimentaria, una microred alimentaria, que está compuesta por bacterias que viven más eucariotas unicelulares y algas. Entonces, viven en el agua, esta microred alimentaria. ¿Se acuerdan que vimos la red alimentaria en ecología? Bueno, esta es como una microred formada por bacterias, eucariotas unicelulares y algas. Entonces es como una microcomunidad que viven en el agua y que tienen una reserva de carbono orgánico disuelto que está conformado por la producción primaria, que hacen, por ejemplo, las algas, y estructuras y excreciones que los propios organismos hacen de carbono. ¿Y por qué es importante esto? Porque en estas redes tróficas, el nanoplancton, el picoplancton y el microplancton son como muy importantes. ¿Qué quiere decir? O en qué cambian en el tamaño de los organismos que lo forman. El nanoplancton va de 30 a 5 micrómetros, son organismos que tienen entre ese tamaño. El picoplancton, organismos de menos de 5 micrómetros. Y el microplancton, organismos de más de 30 micrómetros. Para las aguas, lo más importante o los que más producen o los mayores productores es el nanoplancton, ¿sí? Es el que realmente alimenta a gran parte de las aguas que tienen limitaciones de nutrientes. Y lo que se descubrió también con estos ciclos microbianos, por esto hablo, fíjense ahí en la microred de bacterias, eucariotas unicelulares y algas, es que en el agua también habitan gran cantidad de bacteriófagos. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. ¿Por qué? Porque se descubrió que las bacterias se pueden controlar de dos maneras. Una de las maneras de controlar las poblaciones bacterianas es porque hay eucariotas flagelados que las comen, que ya lo vamos a ver en protista, y otra es por la infección que sufren bacterias por bacteriófagos. Entonces, son los dos mecanismos biológicos por los que se controlan las poblaciones bacterianas en el agua. Una, porque hay organismos eucariotas flagelados que se comen a las bacterias, entonces hacen que las poblaciones bacterianas se mantengan bajas, y otra, porque pueden ser infectadas por virus, por eso también encontraron gran cantidad de bacteriófagos, y eso también contribuyen a mantener el control de la población de bacterias. Eso es lo único y lo último que hay en Reino Monera, y hasta acá llega la unidad. El día de mañana, que nos volvemos a encontrar, vamos a hacer el TP y vamos a usar la clase para dudas. Así que les voy a pedir, porfa, que para mañana se lean la unidad, así podemos ir viendo si surge alguna duda, y primero vamos a hacer el TP, vamos a hacer la corrección del TP, y después vamos a ver dudas de la unidad. ¿Estamos? Sí, Sí, Dani. Bien. Sí, Nos vemos Dani. mañana, que tengan un hermoso día, y una hermosa tarde ya, y que descansen. Chau, chau, chicos, nos vemos mañana. Chao, Que Dani. descansen. Chau, que tengan linda tarde. Hasta mañana. Chau, chau.